de opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya conectados con nuestro primer entrevistado. Él es Pablo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo. Pablo, ¿cómo estás? Fernando, un gusto escucharte. Muy buenos días. Igualmente, Pablo. Fíjate que se ha conversado muchísimo sobre, particularmente las últimas 48 horas, sobre cómo llegar con ayuda, sobre si es que aumentar los dineros de emergencia que se han discutido en el Congreso. El presidente salió con esta idea de las cajas de alimentos que evidentemente se anunció mucho antes de tener implementada la situación, lo que generó que la gente saliera a buscarla y quedó la crema. Pero tú trabajas básicamente con el Hogar de Cristo en torno a las personas probablemente más vulnerables de todas, las personas que están en la calle, las personas que tienen un nivel de riesgo probablemente mucho más alto que ningún otro. ¿Cómo han visto ustedes la situación para esa población que no sé, y te quiero preguntar si está tomada en cuenta en cada una de las cosas que se deciden tanto en el Parlamento como en el gobierno? Bueno, como sabemos, Fernando, y hemos hablado muchas veces, las pandemias y las crisis sociales y los efectos sanitarios y socioeconómicos de estos problemas masivos, ¿cierto? Evidentemente que son transversales. Tú y yo nos estamos hablando probablemente de nuestras casas, mucha gente nos está escuchando en sus casas, por lo tanto nos afecta a todas las personas por igual. Pero como suele ocurrir en las catástrofes y en las crisis sociales, la distribución de los costos de estas crisis siguen la misma dinámica de la desigualdad social. Y vamos a ver entonces que son las poblaciones más pobres y vulnerables quienes concentran las mayores consecuencias negativas de estos problemas. Y eso implica, bueno, si uno mira la multidimensionalidad, digamos, partimos por el tema de la alimentación como un tema fundamental y crucial que ha surgido en las últimas semanas como una de las grandes preocupaciones. Así lo han levantado las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en terreno y que están palpando lo que pasa en las comunidades más pobres y también lo que pasa, Fernando, en las comunidades que se han ido empobreciendo críticamente en las últimas semanas, producto de los temas de desempleo, de la suspensión del empleo, familias que antes lograban mantenerse y sobrevivir, hoy día ya no lo están haciendo y por lo tanto están enfrentando la angustia de la falta de alimentos. Lo mismo pasa con las necesidades, por ejemplo, de aislamiento de personas de la familia que al ser diagnosticados con COVID positivo, por razones de hacinamiento, de dificultades enormes desde el punto de vista de la disponibilidad y la infraestructura adecuada, no disponen de los espacios necesarios para hacer los periodos de aislamiento. En fin, son una multiplicidad de factores, pero hay un grupo, como el que mencionabas tú, ¿cierto?, que son las personas más pobres y vulnerables. Para esto, nosotros hemos ido en conjunto con el gobierno y particularmente con el Ministerio de Desarrollo Social, generando una serie de espacios de coordinación. Hace ya más de 2 meses se generó una mesa asesora para el tema de personas en situación de calle, liderada por la Subsecretaría de Servicios Sociales y con la participación de sociedad civil, Fuerzas Armadas, gente de la salud, y se adelantó el plan invierno, y eso significa que se generaron una serie de respuestas que están más bien limitadas a la implementación del plan invierno producto de la llegada del invierno. Ahora la crisis sanitaria hizo que se adelantara y por lo tanto se dispuso de mayor cantidad de albergues. Lo mismo en conversaciones con Senama respecto de los temas de adulto mayor. Sin embargo, Fernando, se nos ha ido generando un problema. Y el problema es que los dispositivos implementados por la autoridad sanitaria en Chile para el logro del aislamiento para personas COVID positivos, que no están críticas en términos de la necesidad de ser hospitalizadas, pero que requieren de espacios de aislamiento especial, están quedando fuera.
las residencias sanitarias, de las cuales tú seguro has escuchado muchas veces y lo has comentado, son estos dispositivos que se han generado en distintos lugares de nuestro país, ¿cierto? Que están disponibles para las personas que no tienen la infraestructura, que no cuentan con los recursos, que están desvinculados a sus redes familiares, pero estos mismos dispositivos tienen ciertas restricciones o criterios de exclusión. Y es normal que así sea, digamos, no estamos criticando eso. Estos criterios de exclusión básicamente dicen que si tú eres una persona con una enfermedad psiquiátrica que requiere de apoyo y contención, si eres una persona que tienes ciertos niveles de dependencia funcional en tu vida, que requieres apoyo físico para levantarte, ir al baño, lavarte, vestirte, comer, si eres una persona que tiene algunos trastornos conductuales importantes y por lo tanto impulsividad, tendencia a la agresividad, si eres una persona que tiene consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, todas esas características hacen que tú no califiques para poder disponer de estos espacios en las residencias sanitarias, porque estas requieren de unos ciertos niveles de convivencia pacífica, son lugares con muy poca supervisión y acompañamiento. Hay técnicos en enfermería que están ahí para tomar la temperatura, para facilitar el tema de los alimentos, pero básicamente es autogestión. Bueno, y por otro lado están las residencias de aislamiento transitorias que han sido generadas por Senama para adultos mayores que están vinculados a la red de personas institucionalizadas. Entonces se nos empieza a quedar fuera una cantidad de personas que son precisamente las que hacías alusión tú y son las que con las que hacia donde nosotros focalizamos el trabajo en el hogar, que son las personas con discapacidad mental y pobreza, las personas con trastornos psiquiátricos y pobreza, las personas con consumo problemático, las personas que producto de la socialización en sus vidas tienen tendencia a la impulsividad, a resolver los problemas a través de la agresividad, y esa gente está quedando sin respuesta, y eso nos preocupa extraordinariamente. Así lo hemos hecho saber a las autoridades. Y esa gente, Paulo, ¿dónde se encuentra? ¿Tienen casa? ¿Viven en la calle? ¿Cómo ha golpeado la inmigración en esta situación? Porque muchos de ellos probablemente tienen una situación bastante menesterosa en el sentido de tener que depender del consumo diario, del ingreso diario para poder vivir. ¿Cómo se de alguna manera acumulan los distintos problemas en función de las distintas realidades que hoy día tenemos? Bueno, ahí hay dos preguntas que las voy a abordar de la siguiente forma. La primera, digamos, es que estas personas son mayoritariamente personas que han perdido el vínculo con sus familias, Fernando, no cuentan con redes familiares por muchísimos años ya. Son personas que se encuentran en situación de calle, y por lo tanto están en este ir y venir entre la calle y la hospedería. Son personas que están en residencias de adulto mayor, en organizaciones de la sociedad civil, que es su casa, es su hogar, es el lugar donde ellos viven, donde ellas viven. Son personas que están en residencias para personas con discapacidad mental y pobreza. Entonces, efectivamente, no tienen los recursos mínimos que se requiere, ¿cierto?, para la implementación, para la ejecución de estas experiencias de aislamiento en contextos relativamente seguros y consistentes, digamos. Dependen de las instituciones. Te pongo el siguiente ejemplo. Nosotros en una de nuestras hospederías en Santiago, hace un par de semanas, unos 10 días aproximadamente, uno de los hospedados, una hospedería de hombres, de adultos jóvenes, uno de los hospedados salía a trabajar todos los días a la construcción. En la empresa le hicieron el test y salió positivo. Esa persona ingresa a una residencia sanitaria, pero con posterioridad sus 18 compañeros en la hospedería también dieron COVID positivo, lo que nos obligó como institución, ¿cierto?, a mandar en cuarentena a la totalidad del equipo técnico de trabajo en la hospedería. Y por lo tanto nos quedamos sin personal de reemplazo, y en este minuto ya llevan 4 días o 5 días los hospedados, los participantes de la hospedería autogestionando la hospedería.
todos COVID positivos porque no existe la posibilidad de recibirlos en los dispositivos que han sido implementados por la autoridad sanitaria. Y tenemos entonces un problema muy serio, un riesgo enorme, digamos. Yo nos pediría que hasta el minuto ha funcionado bien a través de asesoría a la distancia, pero con las dificultades que se pueden generar en cualquier minuto. Tenemos también problemas con adultos mayores, tenemos una persona que ya está con un nivel de dependencia importante, es una persona mayor con una serie de patologías preexistentes, que necesita usar pañales, que necesita ayuda, que es COVID positivo, que no ha sido aceptado en los dispositivos para las residencias sanitarias para que cumpla su periodo de aislamiento, obligándonos a nosotros a tener que generar un espacio artificial dentro de una residencia con otros adultos mayores, que son de altísimo riesgo, sin tener las infraestructuras, sin tener los conocimientos y los implementos necesarios para acompañar a una persona que tiene una alta posibilidad de deteriorarse hasta la muerte, producto de su edad, producto de las enfermedades preexistentes y producto del contagio con el COVID. Ahí estamos con estas dificultades, digamos, y evidentemente insistiendo a las autoridades sanitarias que lo que aquí se requiere, Fernando, es la generación, además de lo ya hecho, que va en una buena dirección. Las residencias sanitarias también, y nos parece muy bien la noticia que dio el presidente Piñera antes de ayer respecto de reforzar y profundizar las residencias sanitarias a nivel nacional porque se requieren en todo el país. Sin embargo, el planteamiento que estamos haciendo es que requerimos un dispositivo adicional con características distintas a las residencias sanitarias, que les podríamos llamar residencias sociosanitarias o cualquier otro nombre, que cuente con los recursos, los profesionales, las habilidades para trabajar con personas que son distintas, productos de su historia, personas que en fin, Fernando, que te van a agredir, que te van a insultar, que van a resolver los problemas de convivencia a través de la amenaza y la agresión, porque así ha sido su vida, porque así están sus dificultades, sus problemas emocionales, sus problemas psicológicos y psiquiátricos, y para esa gente requerimos respuesta y no podemos forzar a las organizaciones de la sociedad civil a que se vayan transformando de sistemas de acogida social a sistemas sanitarios. Por lo tanto, ahora, hoy tenemos un polo de dificultad importante, ¿no? Ahora, Paulo, ahí tú estás dando cuenta de una situación que tiene dentro de sí misma una paradoja, porque si es que tú tienes a una persona eventualmente de las características que has mencionado con COVID, y que tiene tanta resistencia a la institucionalidad que nos hemos dado para poder incluirla en alguna de las soluciones que hay, que por cierto está lejos de ser tratarla como te tratarían en una clínica o en un hospital. Bueno, básicamente lo que tú estás, lo que el país está aceptando es dejar a una persona dando vueltas que tiene la capacidad de infectar a una población bastante grande. ¿Cómo se soluciona esa paradoja? ¿Paulo? Uy, ¿aló? Sí, ahí Paulo, ahí está. ¿Me escuchaste sí. la pregunta? No, la verdad que no. Hubo una interferencia. Okay, te la repito. Digo que en lo que tú estabas mencionando se presenta una paradoja, que es que tú tienes una persona que eventualmente puede dar COVID y está con las condiciones que tú retrataste, y que no tiene cabida en ninguna de las situaciones que uno esperaría que pasara. No va a clínicas, no va a hospitales, no va a alguna de las casas de acogida por las distintas razones que tú mencionaste, y por lo tanto, si esa persona está contagiada, es básicamente un factor deambulante de contagio. ¿Cómo se resuelve entonces esa paradoja? Sin duda. Bueno, ahí está. Eso es precisamente lo que estamos tratando, digamos, de plantear. Nosotros esperábamos, Fernando, que con el anuncio del domingo del presidente Piñera respecto de las residencias sanitarias estuviera considerado la posibilidad de contar con estos dispositivos que se van requiriendo, digamos.
y la verdad es que al parecer no va a funcionar así. El presidente textualmente dijo, dadas las dificultades que enfrentan muchas familias, dice, para aislar y atender a familiares contagiados en sus propios hogares, el gobierno expandirá y fortalecerá la red existente de residencias sanitarias a nivel nacional. Bueno, hicimos las consultas el día de ayer con la gente de salud para ver si es que esto del expandir y fortalecer la red de residencias sanitarias implicaba el que íbamos a generar dispositivos sanitarios para estas personas que conversábamos y que te describía recién hace un minuto, y la respuesta es que no, es que aquí va a haber más bien un aumento, por cierto necesario, Fernando, por cierto necesario, de residencias sanitarias más bien tradicionales. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil nos estamos viendo enfrentados, digamos, a tener que reflexionar si es que nosotros tenemos que empezar a generar estas residencias para gente que está en muy complejas situaciones producto de su edad, de las enfermedades preexistentes, que están dando COVID positivo y que producto de sus características conductuales, de dependencia funcional, etcétera, digamos, no están calificando para ser incorporadas en la red de salud. Y eso a nosotros nos genera una tensión brutal. No tenemos el conocimiento, no tenemos las competencias, no tenemos las infraestructuras y no tenemos los recursos, Fernando, para hacerlo. Sin embargo, ya nos está ocurriendo. Hemos tenido que generar en alguna de nuestras residencias estos espacios, entre comillas, artificiales de aislamiento, con personas que están en una situación de un profundo deterioro y que no están teniendo cabida en el sistema que está colapsado. La verdad es que eso es parte de la realidad que estamos observando y sabemos que en las próximas semanas la situación va a tender a agravarse y iremos conversando y veremos entre todos de qué manera vamos resolviendo esto, pero esta es una necesidad a gritos que tenemos que resolver. Por otro lado, el tema de los migrantes también es un tema que tú mencionabas, digamos. Yo he escuchado también ahí conversaciones de gente muy sorprendida que, entre comillas, se observa esto de tener muchos extranjeros por el tema de personas de raza negra, digamos, no respetando la cuarentena en algunos lugares, sobre todo en la región metropolitana en Santiago. Y apunta precisamente a lo que mencionabas tú. O sea, son personas que viven el día, literalmente. Hay gente que le cuesta mucho entender esto de vivir el día. Si no trabajo y no genero recursos, no como. Y ahí aparece, ¿cierto?, el tema del hambre en sectores que antes no demandaban al Estado la satisfacción de la necesidad alimentaria, producto de que eran en ese sentido autosuficientes, y que hoy día, producto de las restricciones laborales, de la pérdida del empleo, etcétera, están apareciendo con mucha fuerza, y aparece la angustia del hambre y de la necesidad de satisfacer esa necesidad de su familia. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos, Pablo Genao? Yo me acuerdo cuando ustedes hicieron el levantamiento de la situación de las personas en situación de calle hace algunos años. Y la cantidad era bastante más de lo que se creía que era. ¿Cuál es la situación más o menos ustedes que de alguna manera miran este problema muy cercanamente? ¿Cuánta gente crees tú que está en la situación que has descrito? Mira, en términos, entre comillas, normales, o sea, te estoy planteando un escenario sin las consecuencias que ya ha tenido el tema del coronavirus. Nosotros calculábamos, y así también están las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social en el registro de personas sin hogar, fluctúa, Fernando, entre los 15.500 y las 20.000 personas en situación de calle en Chile. Se han hecho varios catastros y hoy día el registro social de personas sin hogar es el que tiene probablemente la cifra más precisa, pero calculamos entre 15.000 y 20.000. Ahora, evidentemente lo que vamos a observar producto de esta crisis sanitaria y de esta crisis socioeconómica y social es que el número de personas en situación de calle va a tender a aumentar. La CEPAL, no sé si tú lo viste, hace unos días atrás hizo una suerte como de pronóstico, hizo un ejercicio de 3 escenarios hipotéticos, Fernando,
según el nivel de recesión económica que podríamos vivir de aquí en adelante en los próximos meses. Y ese escenario plantea que respecto de la tasa de pobreza, en un escenario de baja restricción, la pobreza aumentaría en un 2,1%, estamos hablando de la pobreza por ingresos. En un escenario de restricción medio, la tasa de pobreza aumentaría alrededor de un 3%, y en un escenario de restricción agudo, alto, podríamos llegar a tener un escenario de restricción de hasta un 4% de los indicadores de pobreza en Chile. No se ha planteado hasta el minuto cuáles pueden ser las consecuencias en términos de la multidimensionalidad de la pobreza, que hoy día en Chile llega al 20%. En la pobreza, de acuerdo a la última CACEN, acuerda que la CACEN se ha tenido que postergar, sí, primero por el estallido social y probablemente ahora por el tema del COVID, digamos, por lo tanto estamos funcionando con datos que están un poquito atrasados. Habla de un 8,6% de pobreza en Chile, de pobreza por ingresos, y de un 20% aproximadamente de pobreza en términos de la multidimensionalidad, ¿cierto? Salud, vivienda, educación, trabajo, redes, etcétera, digamos. Bueno, esas variables las tenemos que empezar a monitorear, Fernando, muy cercanamente, porque sin duda alguna van a golpear muy dolorosamente al país. Y Paulo, estas 20.000, cerca de 20.000 personas que dices tú que están en esta situación que has descrito, tienen una distribución, si tú quieres, geográfica en las ciudades o en Santiago mismo o en el país, que es de alguna manera transversal, o tienes concentraciones muy fuertes en algunos lugares y tienes ausencia bastante marcada también en otros. Son, Fernando, mira, tienden a ser más o menos los datos disponibles, que un 84% de las personas en situación de calle son hombres, y por lo tanto un 16% de mujeres. La distribución etaria más o menos es que, un 18% están entre los 18 y los 34 años, un 38% entre los 35 y los 49 años, un 25% entre los 50 y los 59, y ahí en adelante el resto, un 12% entre los 60 y los 69, y ahí ya empezamos, Fernando, a tener poblaciones críticas. Acuérdate que la vivencia en la calle genera una muerte prematura en promedio 10 años antes que cualquier persona de la población, sí, general seleccionada al azar. O sea, la calle enferma y envejece 10 años. Entonces, cuando tú hablas de una persona de 50 años, con historia de varios años acumulados de calle, estás hablando de una persona de más de 60 años, además de todos los problemas de salud y de salud mental que se han acumulado. Entonces, tienes un porcentaje de aproximadamente un 40% de personas en situación de calle que son extremadamente vulnerables. Y la distribución geográfica, bueno, mayoritariamente las personas están en la región metropolitana. ¿Sí? De este total hipotético, supusiéramos que son estos 15.000, alrededor de 7.000 se encuentran en Santiago, alrededor de 1.800 en Valparaíso, y alrededor de 1.400 en más o menos Biobío, Concepción, y el resto tienen una distribución que tiende a cargarse un poquito más al norte por los temas climáticos, digamos, que son más benevolentes que en el sur. Ahora, el 83% de la población de adultos mayores en total se encuentra de Santiago hacia el sur, teniendo un peso muy importante en Santiago, y un 76%, Fernando, trabaja. Fíjate que lo que es súper importante, porque esto tiende a romper el mito. Un 76% del total de las personas en situación de calle trabaja, y la mayoría de ellos vive con ingresos provenientes de trabajos informales. Satisfacen sus necesidades más fundamentales, cosa que hoy día, en el contexto de la cuarentena masiva, evidentemente no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuestras hospederías, Fernando, que son sistemas de acogida vespertino nocturnos, las personas van, se duchan, comen, duermen,
toman desayuno y salen. Bueno, hoy día se han transformado en residencias 24/7, lo que ha significado un estrés enorme desde el punto de vista de la dotación del personal, o sea, cambiar absolutamente la dinámica y la metodología de nuestros sistemas de trabajo tradicionales en la hospedería. Y para qué decir el tema de los costos, que no lo teníamos, pero para nada planificado dentro de nuestros gastos operacionales, que están claramente definidos en el presupuesto de gasto social para el año. Sí. Esto nos va a implicar ya como institución, como Hogar de Cristo, un golpe extraordinario. Piensa que un porcentaje, la mayor parte del costo de atender a las personas en situación de calle en régimen para el Hogar de Cristo, Fernando, son alrededor de 6.300 millones de pesos al año. Nosotros atendemos a más de 15.000 personas distintas en situación de calle durante un año calendario. De lo cual, en términos de ingresos del Estado, son aproximadamente 1.300 millones. Eso significa que nosotros, a partir del aporte de nuestros socios, etcétera, tenemos que financiar 5.000 millones de esos 6.300 millones. Bueno, hoy día eso se nos ha disparado exponencialmente. Tenemos sistemas funcionando 24 horas al día, los 7 días a la semana, que estaban solamente planificados para funcionar en los horarios respectivos. En fin, mira, hay una serie de consecuencias en este tema que la verdad es que nos tienen muy preocupados y en alerta, y además del cuidado de nuestros trabajadores, que evidentemente están en la primera línea de exposición. Me queda muy poco tiempo, Paulo. Estamos conversando con Paulo Henao, director de la Red Social Nacional del Hogar de Cristo, y te quisiera preguntar que me definieras muy claramente qué es la cosa o las cosas, 2 o 3 cosas que tú sientes que más se necesitaría implementar ahora para justamente tratar de enfrentar el problema que tú has descrito en esta media hora de conversación. ¿Qué es lo que falta y que se necesita inmediatamente? A ver, en primer lugar, todos los servicios de salud, Fernando, disponibles para todas las personas, partiendo por las personas más frágiles, vulnerables y con mayor nivel de dificultades, tanto en su salud física como en su salud mental. Para nosotros eso es tremendamente importante. O sea, el estrés que estamos viviendo hoy día básicamente descansa en el no tener la posibilidad de generar estos espacios de cuidado a partir de garantizar el cuidado de la salud de las personas que están dando positivos para COVID. Por lo tanto, todo el apoyo necesario y por lo tanto la generación de dispositivos en salud para esta gente es un tema primario y fundamental. En segundo lugar, todos los elementos, Fernando, todos los apoyos para sustituir al personal de trabajo del Hogar de Cristo que está en la primera línea y por lo tanto el personal de reemplazo con las competencias técnicas para administrar este tipo de dispositivos que son, Fernando, muy complejos. Hay que tener experiencia no solamente en el ámbito de la salud física, sino que también en el ámbito de la salud mental. Parte de nuestros trabajadores están quedando fuera, ya sea porque tienen una edad alta y hay que cuidarlos, o porque tienen algunos de ellos algunas enfermedades preexistentes, algunas enfermedades crónicas, o porque se han contagiado y han tenido que ir a sus casas a hacer la cuarentena que corresponde, y estamos muy preocupados por quién asume la posta. Si en una residencia de 60 adultos mayores con niveles de dependencia tenemos que sacar a un porcentaje mayoritario o todo nuestro equipo de trabajo, necesitamos saber con las autoridades de salud, etcétera, quién asume la posta del cuidado de ciudadanos que requieren de un apoyo cotidiano para garantizar la permanencia de los servicios y por lo tanto la vida. Ahí tenemos otro polo de preocupación muy importante. Y en tercer lugar, yo te diría que es el tema de la alimentación en los territorios, de tener la suficiente capilaridad, sensibilidad territorial, en conjunto con los municipios, con la atención primaria de salud, que son los que están en contacto en terreno, digamos, levantar la información con la periodicidad y la acuciosidad suficiente para al menos responder de manera oportuna ante la necesidad de satisfacer el problema del hambre que se está dando en las familias hoy día en los sectores más pobres. Paulo Henao, director social nacional del Hogar de Cristo, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Paulo, que te vaya muy bien.
Gracias. Un abrazo, Fernando, como siempre, Chao. 1.000.000 de gracias para ti, que tengas buen día. Gracias. Chao. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos,